Hoy está precisamente el sociólogo amigo de nuestra casa, don Rodrigo Campos. Rodrigo, muy buenos días, un placer Muy tenerte buenos aquí. días, Patricia. Qué Siempre lindo, es un ¿verdad? gusto Qué lindo evocar el pasado compartir. también. Nos da pertenencia, nos dice de dónde venimos y eso nos hace sentir muy bien. Totalmente. Y vamos a ver unas imágenes precisamente para iniciar en este recorrido en el cual queremos involucrarlo a todos ustedes, ¿verdad? Porque vamos a ver esta Costa Rica, ¿verdad?, donde la gente caminaba en San José en esa época. ¿Cuáles serían esos sueños para todos ellos? ¿Cuál era esa proyección de esa Costa Rica que se venía? Siempre hemos tenido aspiraciones a aquellos lugares que admiramos y generalmente donde las personas de mayor posibilidad económica van a estudiar, se traen no solamente las ideas, sino que se traen la hora de tomar el café, la forma de vestirse, cómo construir sus casas. Y tenemos también registros de que acá varias de las casas, algunas restauradas a nuestros días, se escogían por catálogo, se compraban en Europa y se armaban acá, porque había que vivir como aquellos países que en la época eran admirados por su desarrollo y otras cosas. Incluso recordemos que mucho de nuestro sistema educativo se fundamentó sobre ideas que recién habían estallado en la Francia de la Revolución Francesa, y entonces tenemos muy dentro nuestro, de nuestra formación, de nuestro país, esas ideas de igualdad, de solidaridad, que todavía en nuestros días siguen presentes en algunas cosas. Ya no tanto no con tanta fuerza y con algunos tintes a veces algo perversos, pero que siguen estando ahí y que podemos, por dicha, evocar. Ahora, también, ¿verdad?, donde vemos ciertas imágenes diferentes y algunos que las vivieron, otros que no, o otros que las conocen, ¿verdad? Había una zona incluso que se le denominaba la Tacita de Plata, pero también había muchas calles donde se embarrialaban parejo, ¿verdad?, toda la situación, todas las posibilidades económicas, porque realmente se vivía una igualdad de oportunidades, una igualdad para todos, que quizá hoy pudiéramos sentir que no es la misma, Rodrigo. Hasta hace 30, 40 años, el hijo del dueño del beneficio del café estudiaba en la misma escuela y jugaba bola en los recreos o a la salida de la escuela con el hijo del peón en el cafetal. Correcto, correcto. Eso ya no pasa. Entonces, aquel espacio en donde construíamos no solamente nuestro conocimiento, nuestro saber, sino también nuestras relaciones a futuro, seguimos manteniendo contacto con gente, bueno, la mayoría de personas, con gente que fuimos compañeros y compañeras en el cole o en la escuela, pero antes era mucho más variado. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, eventualmente alguien necesita un trabajo, conoce a alguien que tiene la posibilidad de dar empleos y por ahí se van tejiendo las redes de apoyo y de crecimiento colectivo. Cuando eso se rompe, cuando ya no podemos, cuando la gente de menos oportunidades solo se mezcla con más gente de menos oportunidades, no genera crecimiento ascendente. Y cuando la gente de mucha riqueza solo se mezcla con gente de mucha riqueza en los países de mucha riqueza, porque la riqueza no está anclada a un lugar, está globalizada. Entonces eso genera las diferencias tan vergonzosas que vemos hoy. Costa Rica es uno de los países más desiguales del planeta y eso no deberíamos de permitirlo. ¿Cuál pudiera ser la repercusión de esto? Porque cuando lo vemos, ¿verdad?, antes estudiaban todas las clases juntas y cada uno, bueno, su futuro lo construía, pero lo cierto es que hoy eso ha generado brechas tremendas porque se van distanciando, ¿verdad?, las personas que tienen un mejor acceso económico a las otras. ¿Y esto qué repercusión podría tener? Ya no hay vuelta atrás. Siempre es posible volver. Esto no está tan lejos en el tiempo y sigue muy presente en nuestra memoria. La generación que ahora tenemos, andamos entre los 40 y los 60 años de edad, pues todavía le podemos contar a nuestros hijos e hijas y nietos para quienes los tienen, cómo eran las cosas y cómo servía de alguna manera tener ese tipo de amigos, de amigas, conocer ese tipo de lugares, saber comportarse, poder comerse una empanada en el mercado central y también disfrutar de varios platos en un restaurante cerca del Teatro Nacional y poder tener esas habilidades de moverse entre diferentes espacios. Eso todavía se puede hacer. Hay países en nuestra región en donde quien nace con pocas
posibilidades, no, ni siquiera imagina cómo comer, cómo vestirse, cómo entrar a una institución pública. Eso todavía lo tenemos y creo que estamos a tiempo de rescatarlo. Y de conservarlo. Claro. Ahora, Rodrigo, ¿cómo impacta, verdad, en la Costa Rica actual pasar de la carreta a la tecnología? Sí. Curioso porque siempre hemos tenido mucha heterogeneidad. Siempre han habido personas que no tenían carreta y hoy hay personas que no tienen banda ancha, fibra óptica. Pero el tema de la solidaridad, de apoyarnos de manera mutua, todavía lo tenemos. Siempre hay alguien que presta su clave de la red de streaming a la persona que lo necesita o al familiar que no tiene acceso. Siempre hay algún vecino que comparte la red al otro vecino que no tiene para que los chicos y chicas hagan la tarea. Esas cosas aún se mantienen. Antes teníamos todavía el asunto de que se repartían excedentes. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, se hacía mucha sopa y yo te regalaba yucas y vos me regalabas plátanos y de esa forma redistribuíamos el excedente de aquellas cosas que habían en el cerco, que era la pequeña huerta, y eso hoy lo tenemos también un poco con el tema tecnológico. Te comparto un tip de cómo aprovechar una aplicación, te comparto un poco de banda ancha en internet, te comparto un poco de redes para que aprendas a aplicar eso y lo seguimos haciendo. De no haber tenido aquel pasado, no podríamos hoy ni siquiera imaginarnos esta situación en la que no lo hemos hecho mal. Con el tema de la pandemia sí, hay una brecha digital horrorosa, pero no lo hemos hecho mal como país. Ahora, cosas que impactan también, ¿verdad? Bellavista, por ejemplo, un cuartel de guerra que se convierte hoy por hoy en un reservorio de historia, literalmente. ¿Qué mensaje estamos dando al mundo entero? ¿Qué mensaje da de cómo resolvemos quizá los costarricenses las situaciones internas y externas también? Es importantísimo darnos cuenta que esto que para nosotros es muy normal, sí, en el resto de países es una joya. Las personas fuera de nuestras fronteras no se imaginan cómo lo hacemos sin ejército. Cierto. Y a nosotros no nos cabe en la cabeza para qué sirve un ejército en otros lados. Entonces, esto es importantísimo hacerlo consciente. Darnos cuenta de que la plaza de armas, que en muchos lugares de América Latina se siguen llamando plaza de armas y es como el punto de referencia, pasó a ser plaza, donde se practicaban mejengas los fines de semana, se hacían turnos en las fiestas patronales. Y cuando se le colocaron bancas y aceras, caminos, los trillos se convirtieron en aceras, la verdad, dejaron de ser plazas y se volvieron parques. Y en Costa Rica hay parque central por todo lado. Hay el parque de esta comunidad, el parque de aquella comunidad, y es el punto de referencia, el punto central de cada pueblo, ya no es la plaza de armas. Esto que lo tenemos en el lenguaje, en nuestra forma de hacer, también está en nuestra identidad. Hagámoslo consciente, disfrutémoslo y aprovechémoslo. Lo que vemos muy normal en nuestro país, que lo que antes era un cuartel militar sea hoy un museo, en donde además los costarricenses tenemos muchas facilidades para entrar, y siempre hay exposiciones bellísimas que le enseñan a uno montones. Hay que sacar el día, ojalá, para leer cada uno de los cartelitos informándose y casi se puede tocar la historia. Eso no se puede hacer en otros países. No, ojalá pudiéramos tener la oportunidad de replicar un país sin ejército en todo el mundo. Imagínate lo que sería, ¿verdad? Todo ese gasto militar en educación, ¿cómo no? Otro planeta. Otro planeta. Pero bueno, sigamos con el Teatro Nacional, por ejemplo. Si remembramos la historia, una de las prioridades eventualmente era la agricultura, por supuesto, lo que arrojaba nuestra tierra para sostener al país. Pero luego también las partes sociales con más poder invirtieron en el arte, invirtieron en esa joya que tenemos en el centro de San José. ¿Verdad? ¿Cómo esto verdaderamente, verdad? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo viene esa afición? ¿Cómo viene esa ruta al arte? Es una tradición que empieza quizá en varios teatros de la ópera que podemos ver en el viejo continente y en otros lugares de América Latina.
en donde debía existir una especie de, es como colocarle una mudada de domingo, un vestido que engalane al país. Qué lindo, y teníamos que tener esa joya como lo tienen otras ciudades del primer mundo de aquel entonces, y lo siguen teniendo en nuestros días. Entonces el Teatro Nacional tiene un poco esa estructura. Hay cosas que no se tomaron muy en cuenta, digamos, cuando uno va a las graderías en la parte de arriba es a veces un poco caluroso y no es tan cómodo como puede hacerlo en las partes de abajo. Las clases sociales están sumamente representadas ahí. Quien va al sitio más económico no puede ni siquiera entrar por la puerta principal, entra por el lateral. Es una forma también de representar quién tiene poder de acercarse al artista y quién no. Pero esto es un poco lo que nos representa. Las sociedades están estratificadas, todas. Claro. Eso no es bueno ni malo, simplemente es como es. Y el gran problema es cuando el que podía ir a gradería ya no pueda ir, o que haya gente que nunca ni siquiera pueda ir a la parte de arriba, y que quienes tienen el chance de ir abajo no les interese que hayan personas que nunca pudieron entrar y disfrutar de toda la belleza artística que hay ahí, porque eso es como un pequeñito trozo de piezas arquitectónicas y escultóricas, pictóricas que hay en otros países. Y a veces, la mayoría, no tenemos la posibilidad de estar yendo a museos en otros sitios, sí, claro, pero sí hay aquí parte de esa historia que la podemos disfrutar. Hermoso. Ahora, 201 años de independencia. Y eso de alguna manera, si hablamos de género y hablamos de nosotras, las mujeres, ¿verdad? Y de las mujeres que se están formando, ¿cómo cambia ese rol en este bicentenario? Recordemos que nuestra Costa Rica colonial, un poco por la pobreza, demandaba toda mano de obra posible y todas las personas tenían que involucrarse en el asunto. Y ahí las mujeres fueron adquiriendo un rol importante. No en vano somos de los primeros países en hacer que las mujeres voten, y no con una lucha sencilla. Doña Emma Gamboa, por ejemplo, y la Liga de Mujeres desarrollaron este asunto de forma muy aguerrida, sombrilla en mano, para recordar alguna anécdota con un expresidente del país, y lograron luchar de muy buena manera para llevar adelante cosas que hoy por hoy son raras en América Latina. La posición de la mujer en otros países es, bueno, hay países en donde ni siquiera se ven mujeres al volante, para dar un pequeño ejemplo. Hay que tener conciencia de eso. Eso es increíble. Hay países donde las mujeres no manejan por ser mujer. Ay, qué horror. Entonces, y eso ocurre hoy. En Costa Rica no es así. Y no necesariamente podemos saber el sexo de la persona que maneja por el tipo de carro. Es decir, no hay carros para mujeres y para hombres. Está distribuido. Ni formas de manejar tampoco. Hay gente con mucho temperamento de ambos sexos al volante. Eso nos demuestra cuánto pueden las mujeres acceder. Ahora bien, seguimos teniendo una brecha, hay que decirlo, importante. No puede ser que personas desempeñando lo mismo ganen diferente por un asunto de sexo. Jamás. Y ni contar el tema del género, que ahora nos agrega más variables y más colores al arcoíris de oportunidades. Eso debemos de poder pues hacerlo consciente. Está en nuestro país, no se va a ir, porque no vamos a sacar a las personas de nuestro país, y es raro de ver también. Hay países en donde no se ven ni siquiera jóvenes con cabello de pelo largo. ¿Cierto? Ni siquiera por los hombros, porque es imposible pensarlo. Un asunto que, bueno, en Costa Rica ya desde los años 70 y 80 lo hemos superado, y ni siquiera ya le damos importancia al largo del cabello en cuanto al sexo. Somos privilegiados, Rodri, de vivir en un país tan hermoso, la verdad, sí. Y hay que seguir construyéndolo, hay que seguir trabajándolo y hay que seguir realmente amándolo. Muchísimas gracias por este recorrido tan lindo. Como siempre, un gran gusto. Aprovechemos lo que tenemos, seamos conscientes de que no es una cosa
pequeña, ni barata, ni fácil. Cero. Es una enorme riqueza de la cual todavía podemos agarrarnos a veces para sacar, dejar de lado esas diferencias que nos tienen agarrados del pelo en las redes sociales y que al final de cuentas no vale mucho la pena. Del todo. Excelente fin de semana para vos, Rodri. Gracias. Muchísimas gracias, igual para todos.